Así que mucha precaución, por favor, sobre todo con el mar. Va a haber olas gigantes. Escucho el sonido de las olas reventando, pero olas inmensas, muy grandes, muy gigantescas. Sí, sobre todo a los que trabajan muy cerca del mar. Mira, incluso inundaciones. El mar se va a salir en algunos países. Veo mucha agua. Hola, bienvenidos a mi canal, Clesania, y esto es Sismos en el Mundo del 16 de enero del 2023 al 29 de enero del 2023. Hi, welcome to my channel, Clesania, and this is earthquakes around the world from 16 January 2023 to 29 January 2023. Bien, comenzamos primero con una predicción general para ver qué va a acontecer durante estas dos próximas semanas, del 16 al 29 de enero. Muy lamentable lo que continúa sucediendo en Estados Unidos. Sigue haciendo un frío muy intenso, bajas temperaturas. Este actor de Avengers, de nombre Jeremy Renner, también muy lamentable lo que sucedió con él, tuvo un accidente. Vamos a ver qué va a acontecer en general en el mundo entero. Si viene algún terremoto fuerte, si va a continuar esto del frío intenso en Norteamérica o en Asia también. Mientras tanto, te invito a suscribirte, es totalmente gratuito, y activa las notificaciones. Dale clic a la campanita para que cada vez que yo suba un video, automáticamente aparezca el video que yo subo. Hago de todo, predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, historias paranormales y, por supuesto, horóscopos cada quincena. Veamos qué viene por el mundo entero durante estas dos próximas semanas. Wow. Veo como que derrumbes, a mucho cuidado, en varios países del mundo. Sí. Veo acá pérdidas materiales, me indica acá. Vamos a ver qué es lo que viene, ¿no? Si llega a lanzar la carta, pero quiero ver. Wow, cuidado con un volcán. Veo un volcán que quiere hacer erupción. Próximamente, ya de repente en este mes o los primeros días de febrero. Sí. Y también va a continuar el frío intenso en la parte del norte, ¿no? Del planeta Tierra. Como es América del Norte, Asia, Europa. Frío intenso, incluso va a haber este corte de energía eléctrica. Dije que iba a ser el año de las inundaciones y lamentablemente con esta carta me indica de que va a continuar esto de las inundaciones, así que mucha precaución, por favor, sobre todo con el mar. Va a haber olas gigantes. Escucho el sonido de las olas reventando, pero olas inmensas, muy grandes, muy gigantescas. Sí, sobre todo a los que trabajan muy cerca del mar. Mira, incluso inundaciones. El mar se va a salir en algunos países. Veo mucha agua. El agua está con una violencia muy fuerte, si quiere hacerse notar. Mucho cuidado a los que de repente en algunos países es verano. Mucho cuidado con personas ahogadas, porque no se van a dar cuenta de que el mar está muy agitado. Y veo personas falleciendo en inundaciones o por esas olas gigantescas. De repente no se han avisado de que hay olas bravas y la gente se mete nomás a nadar. Mucho cuidado. Sí, porque veo como que personas ahogadas. Mucha agua veo, mira. Me sigue saliendo con esta carta, me indica. Veo acá volcanes que van a querer hacer erupción. Veo uno que va a hacer erupción en ese lapso de tiempo, los primeros días de febrero. Me parece que es en América. Sí. También veo que muchos volcanes, varios volcanes van a entrar en actividad. Es que despierta uno y despiertan varios volcanes. Es una energía ahí conectada. Veo derrumbes y sismos fuertes, atención. Sismos fuertes en América, me indica la carta. El colgado inverso. Sí, mira, veo un volcán también que va a querer hacer erupción. Y veo que ese volcán va a generar un sismo muy fuerte en un país. Sí, eso es lo que estoy viendo. Sí, un sismo de magnitud 6 veo con esta carta. Pero un sismo algo fuerte. En sí veo 3 sismos, porque acá me sale la carta del 3, que me indican 3 sismos muy fuertes, y uno de ellos sí es un terremoto, porque acá me sale la carta así. Veo 2 sismos fuertes y un terremoto de magnitud 6.
Probablemente en América o puede ser en Asia, pero en Asia y en América va a estar temblando fuerte. Por eso veo pérdidas materiales y derrumbes. Veo derrumbes en cerros, montañas, zonas montañosas. Mucho cuidado también esos turistas que van a zonas montañosas o de curiosos van a visitar volcanes, ¿no? Y no se dan cuenta de que son volcanes que están en actividad. Mucho cuidado, por favor. Y también a las personas que van al mar, por favor, a nadar. Mucho cuidado porque el mar está embravecido. Visualizo un mar muy bravo en varios países, sobre todo en América y en Asia. Veo esto. Sí, eso es lo que estoy viendo. Y veo también un posible tornado. I see 3 earthquakes, one of magnitude 6.9 earthquake, probably in America or Asia, and a volcano eruption. See a volcano eruption, tidal waves, floods, and rains. Veo lluvias también. And volcanoes will spill ashes. Veo que entran en actividad luego. Si eso es lo que veo para estas 2 semanas que viene para el mundo en general, ¿no? Bien, continúo ahora con América del Norte. Vamos a ver qué viene para América del Norte en estas 2 próximas semanas. Últimamente dicen que en California se ha estado viendo el mar muy enfurecido. Sí, incluso han subido videos del mar que ha estado demasiado movido. Gente que ha estado de espectador ahí viendo cómo acontecía esto, ¿no? Vamos a ver qué viene para América del Norte del 16 al 29 de enero del 2023. Canadá, Estados Unidos y México. Va a continuar, ¿eh? Por eso les estoy diciendo, veo personas ahogándose en el mar, mucho cuidado, porque veo que incluso el mar se va a salir en algunos de estos países, como es Estados Unidos, México, mucho cuidado. Veo mar enfurecido, veo inundaciones. Esa es la carta del colgado. Veo un sismo de regular intensidad en América del Norte. Sí, estoy viendo un sismo de regular intensidad para América del Norte. Vamos a ver qué más viene. Me sale la carta de la justicia inversa. Es decir, va a haber algo que la gente en América del Norte no va a estar muy de acuerdo. Vienen cosas al respecto de la política, con respecto a lo que viene a ser la política, como que cambios de leyes de algo. Si algo están trabajando acá las autoridades en América del Norte. De injusticias. Sí, sobre todo me indica más en México y Estados Unidos, va a aumentar la violencia. Veo en el aire ahí que vuelan cosas, incluso personas, mucho cuidado. Veo un posible tornado también en América del Norte. Sí, porque estoy viendo vientos huracanados. A tornado en North America. Me continúa saliendo la carta que les dije la vez pasada. Sí, hay la energía. Veo un presidente de cabeza en América del Norte. Y esto ya está como que pactado. O sea, ya está pactada su salida temporal. Es un presidente de América del Norte, pero me dice más que puede ser Biden o López Obrador. Es uno de los dos, se va a dar un descanso temporal. Cuidado que me sale la carta del luto. Vienen lutos para Estados Unidos y para México. Sí, veo esto. Gente atemorizada. Me parece que es más con respecto a mucho cuidado con tiroteos. Sí, porque estoy visualizando como que personas corriendo y asustadas. Sí. Yo estoy leyendo de lo de si va a haber algún sismo, pero no me sale mucho con respecto a eso. Veo que más bien la gente va a recibir ayuda del gobierno para comenzar a restablecer su vida luego de estas temperaturas muy bajas que se han estado viendo, ¿no? En América del Norte. Veo un tornado en América del Norte, oleajes. I see a tornado, floods and tidal waves in North America. Mira, las cartas que me salen debajo. Mucho cuidado con tiroteos y en el caso de México, con ataques de narcotraficantes. Sí veo esto mucho, demasiado.
Creo que es algo que el gobierno ya ni sabe qué hacer. Mucho cuidado. Veo mucha violencia en las calles de Estados Unidos y de México. Mucho cuidado, por favor. Veo incluso armas, ¿ves? Sí, porque visualizo personas como con armas, e incluso estoy escuchando como que el sonido de balas. Es algo muy terrible lo que veo para Estados Unidos y México. Mucha violencia, porque me sale acá la carta del caballero de bastos. Knight of Wands. Ujú. Es algo que el gobierno lo sabe, pero no hace nada al respecto, ¿no? No es que no sepa cómo solucionar, sino que ellos están, que se arregle solo, la población que arregle solo sus problemas. Nosotros nos dedicamos a lo nuestro que ya saben que es con esta carta, con la carta del caballero de pentáculos. Me dice todo, de dinero. Bien, esto es lo que veo para América del Norte, no veo un terremoto. De repente hay un sismo fuerte, pero no veo un terremoto así como tal. Eso es lo que veo para América del Norte. Bien, veamos ahora qué viene para Canadá. Wow, me sale la carta del demonio en Canadá. Inverso todavía, ha caído solo. Eso me indica un probable sismo fuerte. Sí, una energía oscura en Canadá. Vamos a ver qué más viene para Canadá en cuanto a desastres naturales, sismos, del 16 al 29 de enero del 2023. Wow, esto es algo alarmante. Estoy leyendo sobre desastres naturales y me sale de otra cosa. Me sale, presiento acá tiroteos, no sé por qué, también en Canadá. Sí, con la energía del 7 de espadas inverso y la energía de la carta del demonio. Sí, me quedo sorprendido. Incluso veo fallecidos. Mucho cuidado con los niños en Canadá, por favor. Veo como que tiroteo en escuelas, algo así. Puede ser la energía de Estados Unidos o en el límite de Canadá con Estados Unidos. También mucho cuidado, por favor. Sí, también acá en Canadá veo inundaciones en Canadá. Inundaciones. Veo mucha agua en Canadá. Me hablan como que de los bloques de hielo que son en Canadá, como que van a empezar a deshielarse ya. Veo hay un problema con los hielos, mucho cuidado en Canadá. Veo un posible tornado en Canadá. Sale con esta carta del lado de bastos. Veo algo en el aire, como que remolinos de viento. Sí, porque veo gente escapando de, como que de un tornado. Incluso gente perdiendo la vida. Veo luto en Canadá. Veo luto, me sale la energía de luto, con el 4 de espadas inverso y la carta de la muerte inversa. Veo protestas en Canadá, pero más me parece que es esto de tiroteos, porque la energía de las cartas me muestra tiroteos. En escuelas, sí, en escuelas, porque veo niños. Mucho cuidado con los niños. Vamos a ver si viene algún sismo fuerte para Canadá. Presiento sí la energía de un sismo en Canadá, un sismo fuerte, pero veamos con el oráculo a ver qué nos dice. Tornado. Sigo viendo la energía como que de un tornado, o vientos muy huracanados en Canadá. Mucho frío en Canadá, va a continuar esto. Veo lluvias, tormentas incluso. Rains, low temperatures en Canadá. Me sigue saliendo la energía de luto, de muerte. No veo un sismo fuerte en Canadá. Veo un sismo así de mediana intensidad, pero no un sismo tan fuerte. Pero me preocupa como que veo que va a haber tiroteos de estas cosas, ¿no? Que ponen en peligro sobre todo a niños. Veo, cuidado con tiroteos en las escuelas, por favor. En Canadá. Y luego voy a ver qué viene para Estados Unidos. Eso es lo que viene para Canadá. Bien, ahora continúo con el país de Estados Unidos. Me ha dejado un poco preocupada el país de Canadá porque he visto como que tiroteos. Y a veces cuando hay en un país, en otro país también jala la misma energía, ojalá que no. Veamos que viene para Estados Unidos en cuanto a terremotos, desastres naturales. A ver si ya acaba esto de las temperaturas muy bajas también, que ha ocasionado mucho cuidado con tiroteos también en Estados Unidos. La energía está algo terrible. Sí. Vamos a ver qué
se viene para Estados Unidos. I see shootings in United States and Canada. Take caution, please. Take caution. Bien, aquí me sale la carta del 2 de bastos. Mucho cuidado con si veo energía de tiroteo. Veo un incendio gigante también en Estados Unidos. Mucho cuidado. Siento una energía como que de un incendio fuerte, pero no es de desastres naturales, sino que como que una bomba o algo así. Un loco que vaya a poner alguna bomba en metro, no sé por qué me dicen el subway. Uh-huh. Tengan cuidado en los metros, en las escuelas también donde están los niños. Me sale energía de luto para Estados Unidos, por eso les digo, tengan mucho cuidado con los niños, tengan mucho cuidado todas las personas que viajan en metros. Si veo una energía algo intensa acá. Veo acá como que un pequeño sismo también en Estados Unidos. Veo como que derrumbes también. Sí, un posible tornado, perdón, un ciclón, sí, porque no lo veo tan grande, un ciclón o un tornado para Estados Unidos, esta parte de aquí. Voy a ver el mapa porque no sé todos los estados de Estados Unidos. En la parte del este creo que es. Sí, mucho cuidado el este de Estados Unidos, que comprende Texas, Arkansas, Luisiana. Sí, toda esa parte del este de Estados Unidos, Florida incluso también. Sí, veo un peligro de tornado o ciclón, pues. Veo acá, siento con esta carta, porque acá me sale la carta del emperador, del presidente Biden. Acá veo que no lo dejan gobernar, como que le están dirigiendo mal. Hay secretos aquí, ¿ah? Me sale la carta de The High Priest. Veo secretos. Mucho cuidado porque me sale la misma línea. Aparte de que eso significa lutos, veo como que tiroteos, que ya dije, y también veo la energía como que el presidente Biden estuviera enfermo o se vaya a enfermar pronto. No de repente este mes, sino que a lo largo del 2023. También lo que estoy viendo acá, veo, me sale como que energía de suicidios. Y veo incluso como que una persona famosa se va a suicidar. Es alguien del ¿cómo se llama? Esas personas que ocultan secretos, que ya sabes qué les pasa a las personas que no aceptan estar en un rango más alto por defender ciertas causas. Algo de eso veo. Un personaje famoso. Presiento más que es la energía de un hombre que se quita la vida. Mucho cuidado. Si es alguien famoso. Sale mucha energía de luto para Estados Unidos. Me preocupa, porque incluso siento que se me va el aire a la hora de dar esa predicción. Va a estar muy fuerte la energía en Estados Unidos en este mes de enero. Veamos si viene algún sismo, desastre natural. Acá veo un sismo, pero no tan fuerte. Más me habla de suicidios, tiroteos veo también. Yo sí, en todo el país de Estados Unidos. ¿Escuchan? Ruido de ambulancia. Y siempre me ha pasado que cuando estoy leyendo mis cartas y escucho un ruido de ambulancia afuera, sucede una emergencia. Sí, sucede una emergencia varias veces ya que he leído. Suceden tragedias y me está dejando preocupada. Incluso se me entrecortan las palabras porque veo mucha energía de muerte, de luto. Veo suicidios, veo tiroteos, veo acá que el presidente se puede enfermar y que le están dirigiendo mal a Biden. Veo un tornado también para Estados Unidos. Está en peligro Estados Unidos. Veamos qué viene en cuanto a desastres naturales o sismos, si viene algún sismo fuerte. Veo la energía de un volcán en Estados Unidos, ¿eh? Y no es el Mauna Loa, que ya hizo erupción. ¿Ves? Recién quiere hacer erupción este volcán. O va a empezar a emitir lava. I see the energy of a volcano. Strong winds. Vientos fuertes. Veo un sismo en Estados Unidos, pero no tan grande. Veo un sismo como que de magnitud 4.8. Magnitude over 4.8 earthquake in United States, Alaska, California y Texas. Me dicen mucho cuidado con esas zonas. Ay no, dije Texas y me salió la carta de luto.
Mucho cuidado, en especial a Texas. Veo que puede suceder algún tiroteo ahí. Sí. Y mira, vienen varias cosas, y un posible tornado en Texas o ciclón, o muy cerca a Texas. Mucho cuidado por esa zona de Estados Unidos. A probably tornado en Texas. And shootings. Eso es lo que veo para Estados Unidos. La energía está demasiado cargada, que siento que tengo que pausar esto porque si no voy a poder continuar leyendo los demás países. Está muy fuerte la energía de Estados Unidos para enero. Vamos con el bello país de México. Lamentablemente ha habido, yo siento que ya son como ataques terroristas, porque eso que ha sucedido, que ha habido un fuego, ha puesto en peligro a muchas personas. Sí, terrible lo que ha sucedido. Wow, me sale. La gente la siento desesperanzada en México. Veamos que viene para México del 16 al 29 de enero del 2023. Casi digo 2022. Ay, lamentablemente sigo viendo luto en México. Sí, es que estoy viendo acá, veo como que algo, no en carretera, sino que, ay Dios, se me cae la carta. No en carretera, veo algo que va a suceder como que en los trenes, parece que es el centro de México, que hay trenes, esto, sí, veo como que un choque, una colisión de trenes, algo así, un accidente, sí, muy terrible lo que veo acá, que me sale como que una energía de luto también para México, aparte de este choque de trenes que veo como que balas, me indica, sí, va a seguir la violencia en México, sobre todo en el norte y en algunas partes del sur de México, en el centro de México, también en todo México, pero más lo veo en el norte y el sur. Veamos que viene en cuanto a desastres naturales. Ven a los niños, por favor, me sale mucha carta de que las familias van a estar mal debido a este problema de violencia en México. Sí, mucho cuidado. No dejar a los niños ni adolescentes solos, por favor. Se me entrecorta la voz. Disculpen, porque siento como que una opresión en el pecho. Sí, siento mucha violencia, mucho luto y esto de la colisión de trenes que he visto en México. Veamos qué más viene. Ay, ¿ves? Se me caen justo estas cartas. Mucha violencia en México, por favor, cuídense. Amigos mexicanos. Veo una emergencia acá con respecto a si es que esto es lo que va a dejar las bajas temperaturas. Veo acá como que inundaciones. Mucha agua sigo viendo para México. También fuertes lluvias. Heavy rains en México. Un sismo también veo acá. Sismo. Dos sismos parece acá. Sí, mira, esa es la carta de la injusticia. Lamentablemente veo violencia en México. Tengo que decirlo, así no esté mi video dedicado especialmente para estos temas de político y social. Estamos en lo que es terremotos, pero si salen mis cartas, pues tengo que decirlo. Veo vientos huracanados en México también. Va a continuar el frío en México. I see strong winds en México. Veo mucha agua, sigo viendo mucha agua en México. Veo dos sismos, uno más fuerte que otro. Cuiden a los niños, por favor. No los dejen salir solos, incluso a los adolescentes. Siempre, si no pueden acompañarlos, al menos embárquenlos, estén al pendiente de ellos, no los dejen solos. Veo acá como que también trata de personas. Sí, mucho cuidado. Pero también el ángel se puso en México y va a haber un momento donde pare todo esto. Que es solo una mala etapa que viene para el centro de México en cuanto a sismos, desastres naturales del 16 al 29 de enero del 2023. Mientras tanto, te invito, por favor, a que te suscribas en señal de apoyo a mi canal. También activa las notificaciones, dale click a la campana para recibir todos los nuevos videos que vaya a subir, que estoy constantemente subiendo videos nuevos. Vamos a ver qué viene para para el centro de México. Sigo ahí también viendo la energía de un volcán. Viene algún sismo para el centro de México. El mar, me habla esta carta del mar. Probablemente ese sismo fuerte y preferiblemente que se dé en el mar, porque así las personas no lo sienten. Wow, el suelo en México, en el centro de México,
Está así. Por eso es que hay bastantes movimientos sísmicos. O sea, está cediendo, pero hacia abajo, como que siento que se está hundiendo poco a poco. Sí, afirmativamente veo un sismo en el centro de México. Lo siento como que de magnitud, déjenme ver acá. Lo veo más para la zona del mar, por Colima, Michoacán, esta zona, Jalisco. ¿De cuándo va a ser? Veo aproximadamente que vaya a ser de 5.4, algo fuerte veo para el centro de México. Magnitude over 5.4 earthquake in central Mexico. Probably Colima, Michoacán, Jalisco. Lo veo más hacia el lado del oeste. Eso es lo que veo para el centro de México. Continúo con América del Centro. Veamos qué viene para América del Centro. Energía de América del Norte ha estado muy fuerte, me ha agotado. Me ha agotado bastante. Ay, no, también la energía acá en Centroamérica. Mira, muchos presidentes corruptos, ¿ah? Varios presidentes corruptos están llevando el dinero de la gente. Veamos qué viene para Centroamérica respecto a sismos y desastres naturales del 16 al 29 de enero del 2023. Mucha corrupción en Centroamérica. Miren las cartas que me salen debajo. Bien, a ver, veamos qué viene para Centroamérica. Wow, las personas se sienten como que oprimidas de su libertad. Veo gente que no soporta más vivir en algunos países de Centroamérica, que lo siento muy ajustados. Veo temor en Centroamérica. Veo también oleajes, veo mucha agua en Centroamérica en estas 2 semanas que vienen. Veo luto en Centroamérica, a la carta de luto. Veo un sismo, algo fuerte en Centroamérica, mucho cuidado. De repente es un sismo de noche, porque los sismos de noche a veces agarran, cogen desprevenidos a la gente y la gente no sabe cómo actuar y pues ahí es donde se producen los accidentes. Si ves, veo, me sale la carta del juicio inverso. Veo acá muchos vientos huracanados también en Centroamérica. Cambios veo en Centroamérica, pero cambios que a la gente no les va a gustar. Mucha agua veo en Centroamérica. Creo que es un posible, ojalá que no pase, porque veo como que un posible ciclón que se vaya a formar en Centroamérica. Me sale esta carta con esta de acá, de las de bastos y el juicio inverso. No me gustan esas cartas. Y veo un sismo fuerte que de repente ocasiona lutos, ojalá que no sea ni de magnitud 6 ni mucho menos de 7, qué terrible sería. Veo mucha energía de agua. Sí, eso es lo que estoy notando más para Centroamérica. Y el as de copas me sale también aquí. Como que va a llegar, luego de todo esto terrible, va a llegar una calma a final de mes. Ojalá que sea así. Veamos qué viene para el país de Guatemala. Del 16 al 29 de enero del 2023. Si viene algún sismo, wow, veo luto en Guatemala. Se presenta la carta del 5 de copas. 3, se hace presente el número 3. Veamos si es algún sismo o algo que va a pasar en Guatemala. Mucho cuidado, en Guatemala hay un volcán ahí, mira, la energía de un volcán muy fuerte. Creo que hay uno que está haciendo erupción, no va a continuar entonces, o va a jalar la energía a otro volcán. Sí, mucho cuidado. Veo inundaciones, lluvias en Guatemala. Veo mucha energía de agua, incluso el mar va a estar con un mar muy agitado. Veo un mar muy agitado en Guatemala. Icy floods, rains.
Tidal waves en Guatemala. Energía de un volcán también. Sí, I see the energy o volcano. Veo un sismo algo fuerte en Guatemala. Me sale la carta de la emperatriz inverso. Veo protestas también en Guatemala. Esto ya es de cosa político y social, pero igual se hace presente en esta lectura. Veo mucha agua, inundaciones, que ya lo acabo de decir. Sí, veo un sismo casi de magnitud 6 para Guatemala. Pero como veía la carta de 3, mientras estaba barajando veo que, incluso acá también me parece la carta de 3, veo como que se va a sentir en 3 países este sismo, va a ser un sismo algo fuerte, pero no de tanta magnitud, ¿no? Magnitude over 5.6 earthquake en Guatemala. Eso es lo que veo para Guatemala. Vamos a confirmarlo con mi oráculo. De repente en Guatemala no va a ser el epicentro, pero se va a sentir ese fuerte sacudón que va a dar ese sismo. Probablemente sea de noche, mucho cuidado, porque me salen muchas cartas de la luna, de oscuridad. Energía de agua también me sale. Al parecer va a ser un sismo que va a ser con epicentro en el mar. Sí, un sismo que no se va a sentir tanto, pero sí va a ser un susto. Pero al parecer no, el epicentro no va a ser en Guatemala, lo que me quiere decir estas cartas. Eso es lo que veo para Guatemala. Vamos ahora con el país de Honduras. Vamos a ver qué viene para Honduras. Presiento que viene algo fuerte. Por ese motivo voy a leerle. Voy a echar las cartas para Honduras. Mientras tanto, te invito a suscribirte a mi canal. Es totalmente gratis. Activa las notificaciones. Dale click a la campanita para recibir nuevos videos. Estoy subiendo videos de predicciones de sismos, de horóscopos cada quincena y también de historias paranormales. Vamos con Honduras. Si viene un terremoto, un sismo fuerte, desastres naturales. Wow. Quiso salir esa carta. Honduras. ¿Qué viene por Honduras? Honduras, su presidente o presidenta, creo que es actual, van a salir oscuros secretos en este mes o el próximo mes. Veo acá, salen a la luz como que mentiras, cosas oscuras de esta presidenta. Presidenta, es una presidenta. Lo que estoy viendo también es inundaciones. Veo como que derrumbes, inundaciones veo en Nicaragua. Energía de luto para... Perdón, Nicaragua, estoy diciendo es Honduras, perdón, Honduras. Sí, veo una energía de luto para Honduras también. ¡Wow! Vienen cosas fuertes, es que la luna llena trae muchas cosas fuertes, a pesar de que fue el 6 de enero, pero este es para partir del 16 de enero. Vienen inundaciones, lluvias. Veo acá con la energía del diablo un posible terremoto para Honduras. Un sismo muy fuerte. Pero acá yo lo veo como que de magnitud 6 aproximadamente. Magnitude over 5.7 earthquake in Honduras. Floods, heavy rains, tidal waves in Honduras. Sí, veo cambios de leyes también. Algo quiere hacer esta presidenta, pero acá manda la justicia, porque acá salen a la luz secretos de la presidenta. Me sale acá con la carta del emperador. Porque si me saliera así es que más bien va a ocultar cosas. Ella va a seguir ocultando cosas, pero me sale el emperador inverso. O sea, sus secretos salen a la luz. Veo acá también el terremoto, un posible terremoto, pero lo veo como que magnitud 5.7, 5.8, mucho cuidado. El mar va a estar muy bravo también. Cuidado con derrumbes también en Honduras. Vamos a ver qué me dice el oráculo para confirmar. Sismo en Honduras. Entonces va a ser un sismo
que se va a sentir en Guatemala también. Puede ser el epicentro en Honduras o en Guatemala, porque a los dos les sale la misma energía. Sismo en Honduras, a ver. ¿Qué me dice? Mira. Y también mucho cuidado porque veo energía de noche. Veo la energía de noche para un sismo. Es porque se activan volcanes, me dicen mis cartas. Sí, muchos volcanes en América Central, en Asia se están activando. Veo lluvias, como ya les dije, fuertes lluvias. Fuertes vientos también. Strong winds and heavy rains. Presiento que este sismo va a tener como epicentro el mar, porque siento mucha energía de mar, de agua. Sí, ves, porque el oráculo me dice más sobre agua, me dice, no me sale tanto, pero acá yo veo sí que va a haber un temblor fuerte entre Honduras, Guatemala, en esos dos países, incluso un país más, incluso veo un país más, o sea, un sismo que se va a sentir en 3 países aproximadamente. Eso es lo que veo que viene para Honduras. Veamos la energía que sale para Panamá en cuanto a desastres naturales, sismos. Veamos qué viene para Panamá. Wow, se me quieren caer todas las cartas. Panamá. ¿Qué viene para Panamá? Veo acá, me sale, siento acá con esta energía de esta carta, luto para Panamá. También veo como que gente se va de Panamá, algo así, presiento. Uy, la economía en Panamá. Pero estamos hablando de sismos y desastres naturales. ¿Qué me indica? A ver. Mucho cuidado con un volcán en Panamá, o muy cerca de Panamá. Me sale la carta acá de como que la energía de un volcán. Y por eso va a haber un sismo también. Veo un sismo. Sí, mira, veo un sismo algo fuerte en Panamá. Un poco fuerte. Me hablan las cartas como que algo va a pasar en Panamá que se va a paralizar algunos puestos de trabajo, o sea, va a haber despidos, algo así, siento, con las cartas. Mala economía, presiento. Bien, a ver, vamos a ver qué es lo que viene con respecto a sismos y desastres naturales para Panamá. ¿Qué viene para Panamá? Las cartas en Panamá están algo revueltas, ¿eh? Como que no quieren hablar, igual que las otras cartas. Panamá, en cuanto a sismos, la energía de un volcán se ve acá para Panamá próximamente. No necesariamente en este lapso de tiempo, puede ser después. I see the energy of a volcano eruption so soon. Veo un sismo, veo lluvias, fuertes lluvias, heavy rains in Panama. Sí, veo un sismo de magnitud mayor a 5.1 cerca al mar, porque veo energía de mar acá. De repente son 2 sismos, ¿ah? Pero sí, de que va a haber sismo, va a haber sismo en Panamá. Es por lo mismo que va a ser erupción un volcán. Me sale mucha energía de un volcán. Sí, un sismo, magnitud over 5.1, earthquake in Panama. Eso es lo que veo para Panamá. Y la economía me preocupa en Panamá también porque es un país próspero, pero no sé qué está pasando acá. Bien, algo raro que lea este país, pero he sentido como que la energía de que va a haber un sismo fuerte. Es el país de Puerto Rico. Veamos qué viene para Puerto Rico. Sí, se me movió esa carta, que es la carta de los vientos fuertes, los ciclones. Veo vientos muy fuertes en Puerto Rico, en esa zona caribeña. Sí, vientos muy fuertes en Puerto Rico, hasta un probable ciclón, me animaría a decir. Veamos qué cartas nos salen. ¿Qué viene? ¿Cuántos sismos, desastres naturales para Puerto Rico?
Veo inundaciones, veo que el mar se sale incluso en Puerto Rico. Sí, muy preocupante. Queda en la base de la carta de la luna inversa. Veo fuertes lluvias, un posible ciclón también para Puerto Rico y la zona caribeña, me dicen mis cartas. I see probably cyclone, floods, tidal waves, oleaje. ¿Qué más viene? Esta carta también me indica como que movimiento sísmico, por eso les digo que visualizaba que va a haber un sismo en Puerto Rico. Mucha agua veo, es que los vientos fuertes hacen que el agua avance, se arrastre, ¿no? Si veo una emergencia en Puerto Rico, mira, me sale la carta del juicio y el 5 de oros, pérdidas materiales. Sí, mucho cuidado en Puerto Rico. Puerto Rico, se está hundiendo ahí el suelo, mucho cuidado. Veo personas como que no pudiendo dormir. Vamos a ver qué me dice mi oráculo, a ver si me confirma esto. Frío, veo que va a ser un poco de frío en Puerto Rico. Un descenso de temperatura, low temperatures en Puerto Rico. Veo mucha agua en Puerto Rico. Sí, veo un sismo, algo fuerte, y lo voy a decir de una vez. Es un sismo de magnitud 5.5 para Puerto Rico. Magnitude over 5.5 earthquake in Puerto Rico. Sí, me indican algo fuerte y añadido a eso veo vientos muy huracanados, un probable ciclón también. Si no se da en ese lapso de tiempo es para febrero, pero ahí está la advertencia. No solo Puerto Rico, sino que para esa zona del Caribe, los países que estén cerca también a Puerto Rico. Mucho cuidado con el océano, son los cambios que trae la luna llena también. Siente mucho la energía. El océano, veo el agua del mar, el mar muy embravecido. Veo que se sale el mar, incluso. Voy a ir ahora con el continente de América, pero en el hemisferio sur. América del Sur. Vamos a ver qué viene para América del Sur. Cuanto a sismos, desastres naturales. Si sale acontecimientos políticos, sociales, pues sale también una lectura. Veo agua en América del Sur. Sí, veo agua. Me sale la carta de la templanza. Mucha agua. Veo muertes, luto. Me indican América del Sur. Debido a protestas, algo así. Veo inundaciones. Mucho cuidado con el mar. Veo oleajes en América del Sur. Sobre todo en la parte que comprende desde Ecuador hasta Chile. Sí, Ecuador, Perú, Chile. Mucho cuidado con las zonas montañosas también en América del Sur, con accidentes en carretera también. Un volcán, siento la energía de un volcán siempre que leo América del Sur, pero ya creo que hizo erupción en Colombia un volcán, que vi que fue una predicción correcta, que lo avisé con tiempo, el año pasado, el 2022. En Chile también hay un volcán en actividad y creo que muchos están a la espera de un volcán en Ecuador y uno en Perú, ¿no? Esa es la energía que me marca aquí en la lectura. Sí, acá me sale luto por protestas. Mira, abuso de autoridad. Mucho abuso de autoridad. Mucho cuidado en Perú, Colombia, Ecuador también, manifestaciones. Sí, veo mucha energía de agua, como les dije. I see floods, tidal waves, heavy rains. Eso es lo que veo para... movimientos sísmicos. Sí, veo movimientos sísmicos, pero no me marca la energía de un terremoto, así, terremoto gigante. Terremoto de magnitud 6 no veo aquí para América del Sur. Durante este lapso de días, no veo. Me preocupan más las inundaciones, el mar
Y acá estas protestas. Y un volcán, que puede ser el de Ecuador o el de Perú, o incluso el de Chile, que está en actividad y de un momento a otro puede terminar haciendo erupción. Eso es lo que veo. Por eso me sale la carta del ángel, porque no veo un terremoto para América del Sur. Continuamos ahora con el país de Ecuador. Veamos qué viene para Ecuador. Cuanto a sismos, desastres naturales, mientras tanto te invito por favor a que te suscribas, es totalmente gratis. Activa las notificaciones, dale clic en la campana para recibir nuevos videos. Cada vez que yo suba un video de predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopos quincenales y también historias paranormales. Bien, veamos qué viene para Ecuador. Del 16 al 29 de enero. Wow, veo un volcán en Ecuador que quiere hacer erupción. Creo que ya está en actividad ese volcán, pero me sale la carta del sol inverso. Siento la energía de un volcán ahí. La carta del luto, mucho cuidado Ecuador. Veo inundaciones también. Oleaje. Icy tidal waves. Una probably volcán eruption in Ecuador. Mucho cuidado que veo protestas en Ecuador. Que me marca la carta de las protestas. Sí, es que algo pasa ahí que la gente no está muy de acuerdo. Sí, veo gente que no puede ni dormir en Ecuador. Me sale acá la carta del 8 de copas. Y acá la carta de la justicia tiene que ver algo con las leyes, algo que va a pasar en Ecuador. Sí, un acontecimiento. Puede que sea después de este lapso de días, puede ser en febrero, pero así sale la energía de lo que estoy leyendo. Sí, mira, veo mucha agua en Ecuador. Oleaje, más que todo me dice oleaje. Veamos si viene algún sismo, que acá veo algo de movimiento, pero vamos a ver si viene algún sismo para Ecuador. Algún sismo fuerte que viene para Ecuador. Cuando a sismos y desastres naturales. La energía de un volcán se hace muy presente en Ecuador. Sí, mucha energía de volcán. Oleaje también. No veo un sismo considerable en Ecuador para esta semana. No me marca así. De repente sismos pequeños por lo que hay un volcán ahí, la energía de un volcán para Ecuador. Me marca mucho. I see the energy of a probably volcanic eruption in Ecuador. Vamos a ver qué viene para Perú del 16 al 29 de enero del 2023 en cuanto a sismos, desastres naturales. Ya dije que en Ecuador veo una probable erupción volcánica, porque en Colombia está haciendo erupción un volcán y parece que jala la energía a Ecuador. Esperemos que en Perú no pase lo mismo. Acá en Chile también está un volcán en actividad. 2 volcanes, creo. Villarrica y otro más. Ay, mira, me sale la energía de un volcán también para Perú. Sí, muy pronto un volcán hace erupción en Perú. Si no es en este mes de enero, es en el mes de febrero. Que a veces la naturaleza se hace esperar un poco. Veo mucha agua, veo el mar muy movido. Oleaje, tidal waves en Perú. Veo oleaje en Perú. Lluvias también. Siento un luto acá de alguien importante en Perú. Puede ser un artista. Me sale la energía de movimiento también. Va a haber un sismo. Veo vientos fuertes también, ¿eh? En Perú. Strong winds. Tidal waves, quakes. Sí, es que veo como que sismos de magnitud 5.
Veamos qué viene para el norte de Perú. Vamos a leer así. Se acaba la pantalla en Ecuador. Ya, norte de Perú. Vamos a ver qué viene para el norte de Perú. Veo un sismo para el norte de Perú de magnitud 5.1, magnitude over 5.1 earthquake in northern Perú, probably Piura, Lambayeque, Tumbes, en la costa. ¿Qué más viene para Perú? En el norte veo oleaje, tidal waves, lluvias también, heavy rains. Se va a estar moviendo, sí, va a haber varios sismos en el norte, veo así porque me sale movimiento, energía de movimiento. Sí, eso es lo que veo para el norte de Perú. Un sismo de magnitud 5.1 o mayor a esta magnitud. Vamos a ver qué viene para el sur de Perú, del 16 al 29 de enero del 2023. Oleajes veo en Perú, en el sur de Perú también. Tidal waves en southern Perú. Strong winds, veo vientos fuertes para la zona sur. Un volcán que va a entrar en actividad. A volcano enters into activity. Veo un sismo de magnitud 5.2 o mayor a esta magnitud. Magnitude over 5.2. Earthquake in southern Perú. Probably Arequipa, Tacna, Moquegua. Sí, porque lo veo en la zona costera, la zona de la costa. También siento como que en la zona, en el límite de Bolivia, que se va a mover. Sí, veo movimiento ahí también. Dos sismos me marcan. Dos sismos de magnitud 5. Lluvias, fuertes vientos, oleaje. Eso es lo que veo para el sur de Perú. Bien, vamos a ver qué viene para Bolivia del 16 al 29 de enero del 2023. Presiento un sismo para Bolivia, por ese motivo voy a leer. Voy a echarle las cartas. Veo lluvias en Bolivia. Sí, veo un sismo. Un sismo en Bolivia. Ay, Dios mío, hay mucha corrupción y mucha violencia en Bolivia. Van a continuar esto de las protestas, que sí, dije que en América del Sur iba a haber protestas, hubo en Bolivia, va a continuar esto. Veo luto también en Bolivia. Veo, mira, es que es demasiado claro, me sale la carta de la muerte inversa más la del 5 de copas. Qué tristeza. En Bolivia veo muertes por protestas, por violencia. Pero veo que esto va a ser por un buen fin, porque veo que van a conseguir que la economía se levante. Sí. Sí, veo un sismo también para Bolivia. Vamos a ver de qué magnitud va a ser. Sí, mira, veo cambios en Bolivia con la carta del juicio. Vamos a ver de qué magnitud va a ser este sismo. Parece más un sismo fronterizo con Perú. Veo lluvias, heavy rains en Bolivia. Vientos fuertes, strong winds. Sí, veo movimientos en Bolivia. Por acá vi la carta también de... Sí, veo un sismo, porque yo veo la energía más que todo. Veo un sismo. Creo que el epicentro va a ser en Perú y se va a sentir en Bolivia. Sismo como que de magnitud 5.1 en Bolivia. Cerca a Perú, en el límite con Perú. Magnitude over 5.1
earthquake in Bolivia. Bien, continúo con el país de Argentina. Veamos qué viene para Argentina en cuanto a sismos, desastres naturales del 16 al 29 de enero del 2023. Veo inundaciones también. Sí, siempre me marca esto. Hay que tener mucho cuidado con la Patagonia. Veo que los bloques de hielo van a comenzar a deshielarse. Mucho cuidado. Debe ser por el calor que va a haber. Me marca carta de protestas para Argentina. Veo movimiento en Argentina. La gente sale a las calles. Veo, sí, lluvias, rains, Argentina. Veo un personaje muy conocido en Argentina, que mujer creo que es. Sí, veo un personaje que va a estar muy mal de salud. Quiero continuar viendo las cartas. Sí, un personaje que va a estar mal de salud. Me marca aquí. Pero no veo que fallezca. Aún no. También me marca la energía de... Sí, este es el volcán de Chile que se ve desde Argentina. Veo un sismo para Argentina. Un sismo para Argentina. Veo acá como que alguien se va a la cárcel también muy pronto. Sale esta energía. Alguien traiciona a esa persona y pueda que vaya a la cárcel o algo así. O, o mantengan a esta persona privada de su libertad. En Argentina, estoy diciendo. Sí, por errores del pasado. Ahí se caen las cartas. Vamos a ver de cuánto va a ser ese sismo en Argentina. Se va a estar moviendo Argentina. Sí, veo varios sismos así pequeños. Lluvias, heavy rains. Incluso inundaciones, floods. Veo un sismo de magnitud 5.1. Parece que otra vez en el límite con Chile. Magnitude over 5.1. Earthquake in Argentina. Sí, eso es lo que viene para Argentina del 16 al 29 de enero. Vamos con el país de Chile. Wow, la primera carta que se quería caer. El presidente está que hace de las suyas, está llevando todo, pero no le va a durar mucho tiempo. Y ya lo dije en una predicción pasada, en el video de predicciones para América del Sur y Europa para el año 2023. Ahí está toda la información acerca de esto. Bien, vamos a ver qué viene para Chile en cuanto a desastres naturales, terremotos, sismos. Veamos qué viene para Chile en general. Mientras tanto, te invito a suscribirte, es totalmente gratuito, activar las notificaciones y darle clic a la campana para que automáticamente recibas mis videos con las nuevas predicciones, predicciones de sismos, horóscopos quincenalmente y también muy pronto historias paranormales actuales y también historias antiguas, ¿no? Sobre fantasmas y todo eso. También casos sin resolver también muy pronto. Y lo estaré resolviendo con mis cartas. Veo movimiento de mar en Chile, oleaje. Me sale mucha energía de oleaje, inundaciones para Chile. También lo que estoy viendo aquí para Chile. Sí, mira, este presidente no va a durar mucho. En este año probablemente, porque mira, veo que alguien lo va a traicionar. Alguien traiciona a Boric. Veo un cambio para Chile. Un volcán probablemente haga erupción en Chile. Creo que es uno de los volcanes que ya está en actividad. Mucho cuidado que veo derrumbes en Chile. Sí, mucho cuidado con las zonas montañosas en Chile. Veo accidentes. No estoy viendo sismos así fuertes. No veo un terremoto, no me marca energía de terremoto. Pero vamos a ver qué viene. Pero el movimiento sí. Así que vamos a ver qué viene para el norte de Chile.
del 16 al 29 de enero del 2023. Veamos qué viene para el norte de Chile. Acá tengo lo que me quiere decir las cartas. Lo que viene para el norte de Chile. Sí, veo mucha energía de mar. Me sale acá. Oleaje. Tidal waves en Chile y northern Chile. Lluvias, heavy rains. Y veo un sismo, atención, de magnitud mayor a 5.3 en el norte de Chile. Magnitude over 5.3 earthquake in northern Chile. Probably Arica, Iquique, Calama. Veo un sismo de magnitud 5.1 en Arica, Iquique o Calama, uno de esos tres lugares, presiente un sismo de 5.3. Sí, eso es lo que veo para el norte de Chile. Vamos a ver qué viene para el centro de Chile del 16 al 29 de enero en cuanto a sismos, desastres naturales. Centro de Chile. Hay un volcán que quiere hacer erupción en Chile. Desde tiempo atrás ya lo vengo diciendo. Veo un sismo de magnitud 5.1 en el centro de Chile, en esta zona de Valparaíso, por ahí. Sí, sino que el mapa se me ha ido muy arriba. Sí, en el centro de Chile veo un sismo de 5.1, he dicho, sí. Magnitude over 5.1 earthquake in central Chile. Probably Valparaíso. Sí, porque lo veo algo cerca al mar. Veo oleaje también, tidal waves in central Chile. Bien, vamos a echar las cartas para el continente europeo. Vamos a ver qué viene para Europa en las próximas 2 semanas, del 16 al 29 de enero del 2023. Hay una carta. Wow. Las cartas están muy revueltas en Europa. Veo movimientos sísmicos en Europa. Mira, la segunda carta que me sale. Luego que estoy viendo. Mira, es que estoy preguntando con respecto a desastres naturales, sismos, y me sale como que alguien abandona su cargo. O sale también rompimientos, peleas, desacuerdos en el asunto político. Y que esto claramente perjudica a la gente, porque la gente va a estar atada de pies y manos sin saber qué hacer. Incluso veo policías enfrentándose a los ciudadanos. La economía de Europa me preocupa, con la carta del Caballero de Pentáculos. Veo que la economía va a caer un poco en Europa. Si veo movimientos sísmicos, acá me sale varias cartas de movimientos sísmicos. Incluso un posible tornado también. Pero veamos qué me dicen si las cartas para desastres naturales. Me sale la carta de la templanza. De algo con respecto a si es que no hay una buena comunicación, porque me sale acá con esta carta al costado, no es una buena comunicación, algo va a pasar ahí. Incluso veo como que cortes de energía eléctrica, pero esa carta me sale la carta del 5 de copas. Veo luto en Europa. Sí, en Europa me sale la carta del colgado también. Veo acá como que una ola de suicidios en Europa, pero esto es a lo largo del año que viene, no ahora, en enero. Se va a ir dando poco a poco. Veo mucha agua en Europa, inundaciones, el mar muy agitado. I see floods and tidal waves in Europe. Greece, Italy, Grecia, Italia. Veo enfrentamientos en cuanto a lo político y social. Veo mucha deshonradez. Vienen conflictos también. Esto de la guerra de Rusia contra Ucrania y donde se está metiendo Estados Unidos y la mayoría de países europeos aún no ha culminado. Eso es lo que me dicen mis cartas.
Mira, viene a final de mes, vamos a tener noticias sobre lo sucedido de estas guerras en Ucrania y Rusia. Sí, viene acá más cosas con respecto a esto. No cesa aún. Vamos a ver si va a haber un sismo fuerte en Italia. Sismo en Italia del 16 al 29 de enero. Veo 3 países de Europa que van a dar que hablar, incluso 5, ¿eh? Durante el mes de enero y hasta febrero. Sí, lo veo sumergido en conflictos. O sea, van a comenzar con 3 y luego se unen como 5 países que van a estar como que en discusiones verbales primero. Sí. Italia, el suelo de Italia preocupante. Estaba partiéndose al igual que Indonesia, México, Chile. Chile no tanto, pero México, Indonesia, está muy fracturado el suelo. Veo lluvias, heavy rains in Italy. Veo un sismo en Italia mayor a 4.8, magnitude over 4.8, earthquake in Italy. Me dice mi guía espiritual el sur de Italia se va a estar moviendo en estos días. En sur de Italia, y me dice un nombre en especial, creo que es una ciudad. Voy a buscarlo porque no sé de qué me está hablando. Ya, sí, sí. Mucho cuidado, atención, no solo el sur de Italia. Veo el norte de Italia por la parte de Génova, creo que es. Pero en sí mi guía espiritual me está diciendo Liguria, Liguria, algo va a pasar en Liguria, que queda al norte de Italia. Y también el sur. O sea, el norte y el sur deben tener mucho cuidado en Italia. Vienen sismos y esto de las inundaciones también. Muchas lluvias muy fuertes para Italia. Y voy a echar las cartas para Grecia. A ver qué viene para Grecia. Cuanto a desastres naturales o sismos. Me preocupa que me ha salido acá en la tirada general para Europa el 5 de copas y el colgado. Veo ola de suicidios en Europa. Y creo que es por motivos económicos. La gente ya no da más. Está con la soga al cuello, como veis. Siento la energía de mucha depresión. En Grecia, vamos a ver. Atención, hay un volcán en Grecia que quiere hacer erupción. Muy pronto. Con fuerza viene. Sí, es un volcán. Sale acá la carta de un volcán. No veo sismos en Grecia, pero va a haber sismos pequeños, sí. Eso sí me sale. Vamos a ver qué viene en cuanto a sismos, desastres naturales para Asia. Mientras tanto, te invito a suscribirte, dale click a la campanita para activar las notificaciones. Suscribirte es totalmente gratis. Así que los invito para que vean mis nuevos videos de predicciones mundiales, predicciones de sismos y terremotos. También horóscopos quincenales. Y también historias paranormales. Bien, veamos qué viene para Asia. Mucho movimiento en Asia, se cae la carta. Se cayó la carta. Sí, está al revés, la rueda de la fortuna. Que siento la energía de un sismo fuerte para Asia. Incluso con luto incluido. Veo personas fallecidas. Pero vamos a ver qué más me dice mi tarot. Veo guerras. Esto debe ser el Medio Oriente. Mira, gente levantándose en las calles. Sí, veo movimientos sísmicos en Asia. Sale la carta de la emperatriz inverso. Muy conectado con la Tierra. Va a continuar haciendo frío en Asia también. Temperaturas muy bajas. Low temperatures. Ay, veo muchos fallecimientos en Asia. Mucho cuidado.
Veo un probable, no sé si le dicen tifón, ciclón allá. Bueno, de esos fenómenos meteorológicos en Asia veo uno para estas 2 semanas o para finalizar el mes de enero o incluso ingresando al mes de febrero. Sí que hay que estar alerta. Sí, porque veo mucha agua, veo inundaciones, floods. I see floods and a probably typhoon in Asia. Veo como que se van a derrumbar casas porque veo acá edificaciones que ya no pueden más y con las inundaciones caen. En Asia me sale un presidente de cabeza, sale el emperador de cabeza, se descubren secretos o están, ¿cómo se dice? Están planeando en secreto asesinar a un presidente de Asia. Es que es muy raro esta carta, o sea, la vida de un presidente de Asia corre peligro. Me sale la carta de The High Priest y The Emperor, y arriba de esas dos cartas me sale esta carta, que es de una muerte. O sea, que están planeando asesinar a un presidente de Asia. Sí, porque veo muchas espadas, me sale la energía algo fuerte. Y veo caos en Asia, lutos, no solo por desastres naturales, sino que veo más el luto también por situaciones políticas. Sí. No siento la energía de un terremoto fuerte, así demasiado fuerte en Asia, no, pero sí veo movimientos sísmicos. De repente hay un sismo fuerte en países como Rusia, China, Mongolia, Irán, Afganistán. A probably earthquake in Russia, China, Mongolia, Irán or Afganistán. Uno de esos países. Veo inundaciones y un fenómeno meteorológico de aire. Veamos la magnitud de sismos, porque sí veo movimientos fuertes para Asia. Wow, me remarca la carta. Es que estas cartas son parecidas, si lo noto. Sí, veo sismos y fenómenos meteorológicos de aire y mucha agua para Asia, inundaciones. Veo que casas colapsan. Indonesia se está partiendo, al igual que Filipinas y Japón. Me dice se está fracturando, ahí algo está pasando. Veo fuertes lluvias, heavy rains in Asia. Veo sismos también más que todo en el mar, o sea, el mar va a estar en constante movimiento, veo oleajes. I see tidal waves in Asia. Muchos movimientos sísmicos. Sí, y probablemente la mayoría de estos sismos se den cerca al mar o en el agua, porque me marca mucho la energía del mar. O sea, es que a veces las placas chocan debajo del mar. Esto produce fuertes terremotos, incluso tsunamis. De repente hay una alerta de tsunami, también eso es lo que me está queriendo decir esta carta que está aquí abajo. Miren, una probable alerta de tsunami de repente para Asia antes de terminar el mes. Esperemos que no suceda. Y veo sismos mayor a la magnitud 5.4 en Rusia, China, Indonesia, Filipinas, Afganistán, Irán, China, Mongolia, sí, esos países. Magnitude over 5.4 earthquake in Russia, Mongolia, China, Afganistán, Irán, Philippines and Indonesia. Sí, y veo una probable alerta de tsunami. A probably tsunami alert in Asia. Esa es la que veo para Asia. Vamos a ver qué viene para Oceanía. Del 16 al 29 de enero del 2023. En todo el mundo estoy viendo el mar que suena pum y revienta. El mar está muy movido. Lo mejor y más recomendable es que si no sabes nadar, no te metas a bañar. O debes estar con una persona que sepa o con algún flotador, ¿no? Si es que no sabes nadar. Así estés de vacaciones en cualquier lugar, no por este año, no, por al menos estos meses, porque siento la energía del mar como que es un mar asesino. Sí, hay que tener mucho cuidado. Incluso es probable que se activen alerta de tsunami sin que haya terremotos, porque el mar va a estar muy furioso.
Ahorita estoy sintiendo como que una alerta de tsunami para Oceanía. Veamos qué viene para Oceanía en cuanto a desastres naturales y sismos. Viene un sismo, sí, un sismo algo fuerte para Oceanía. Acá la carta del mundo. Una emergencia, por eso les digo que no entren al mar si no saben nadar. Parece que es una emergencia con respecto al mar. Para Oceanía. Se me recorta la voz. Algo va a pasar con el mar. Algo que viene ya. Muy prontito. Hay un volcán en Oceanía. De repente es un volcán submarino que quiere hacer erupción. Mucho cuidado. En esta zona que le dicen del mar Pacífico, que limita con Asia. Sí. Mira, ¿ves? No entren al mar. Muchas inundaciones veo porque el mar va a estar muy furioso. Veo oleajes. I see tidal waves, floods in Oceania. El movimiento del mar me indica, mira, el mar. Van a ser incluso sismos muy cerca al mar, perdón. O sea, estos sismos se van a dar en tierra, pero cerca al mar, muy cerca al mar. Y algunos de estos sismos en el mar, pero se siente fuerte en tierra, ¿no? Mayormente los sismos de este año van a ser ocasionados epicentro en el mar, que sienta la energía del mar, muy constante. Sí, mira, un volcán revienta pronto en Oceanía. Sí, me sale como que energía de protestas, pero debe ser de algún país de Oceanía que va a hacerse sentir su voz, ¿no? Con respecto a mucha energía de agua, incluso veo algunos barcos o yates, cualquiera de esos transportes en el mar se voltean debido a la fuerza del mar. Eso es lo que estoy viendo. Sí, muy fuerte. Qué terrible. Veo que también desprendimiento de tierra. Veo no solo en Oceanía, veo también en otras partes del mundo que se van a hacer como socavones. O se desprende la tierra, ¿no? Y hace huecos. Sí, mira, veo hundimiento. Está hundiendo la tierra en países como Indonesia, México, Chile, Filipinas, Japón, varios países de Asia. Veo un terremoto para Oceanía. Sí, un terremoto, o casi terremoto, pero siento más la energía de un terremoto y es por un volcán. De magnitud 6 para Oceanía. Vamos a ver si va a haber sismos más pequeños en Oceanía. Me dice que el terremoto probablemente sea en Tonga o Papúa Nueva Guinea. A probably earthquake in Tonga or Papúa Nueva Guinea. Sí, veo acá que chocan las placas. Va a estar en constante movimiento. Veo vientos muy fuertes en Oceanía, strong winds en Oceanía. En el mar, la energía del mar me marca mucho, bastante. Sí, me marca bastante la energía del mar. Siento sismos moderados, pero más estoy viendo como que un sismo algo fuerte en Tonga o Papúa Nueva Guinea. Y Vanuatu. Isla Salomón también. Puede que haya un terremoto en uno de esos 4 países. Y también veo sismos de magnitud 5 en esos mismos países que acabo de mencionar, para Oceanía.